Hola, me llamo Miguel Coyula y estoy en Casa de América para la presentación del documental Nadie con el poeta Rafael Alcides. Todo el corazón de este país estuvo en sus manos. An emperor continued to direct his failing empire, vainly attempted to sway as he once did the destinies of a nation that had ceased to listen to him. Yo estaba en el medio del rodaje de mi película Corazón Azul, que era una película de ficción que tardó 10 años y acababa de tener un accidente, me había fracturado un tobillo y dije, bueno, déjame ver qué hago en este tiempo que puedo hacer desde la casa, y entonces decidí hacerle una entrevista a Rafael Alcides, que era un poeta que yo conocía desde niño porque estaba casado con mi prima. Y entonces, a partir de esa primera entrevista, que fueron 4 horas, me pareció que tenía en las manos algo que podía ser muy interesante, porque aún no sabía que lo iba a utilizar en un documental, pero era un hombre que tenía una capacidad de comunicar increíble, o sea, era un abanico donde podía enfurecerse, podía ser muy gracioso, podía ponerse muy lírico. Y empecé a notar que de alguna manera estaba teniendo como interlocutor a Fidel Castro, o sea, muchas veces no me estaba contestando a mí, sino a un Fidel imaginario. Y eso se volvió un punto de contradicción en el documental, por eso me gusta describir el documental, que es una historia de amor entre 2 hombres y una mujer. Los 2 hombres son Alcides y Fidel Castro, y la mujer es la revolución, y Alcides siente que Fidel le arrebató la revolución. Un proceso en el que él participó también, ambos eran de la misma generación, pero él siente que Fidel Castro se la llevó y la convirtió en otra cosa. Entonces, yo no soy muy dado, digamos, a hacer documentales de entrevistas o de cabezas parlantes, como se dicen peyorativamente, pero cuando tienes un individuo que es una fuerza de la naturaleza como Alcides, dije, pues, tengo que tenerlo en la pantalla la mayor parte del tiempo posible, pero en vez de cortar para ilustrar, voy a utilizar elementos de ficción y animación detrás y delante de él, como fuerza expresiva y también para hilvanar esas 40 horas de material en un largometraje que terminó siendo de 70 minutos. Trabajar con Alcides fue increíble, o sea, teníamos una comunión casi perfecta de intereses, o sea, a pesar de ser de generaciones muy distintas, él participó en la revolución y yo nací en el 77, pero los dos creo que tenemos en común los ideales de justicia social. Mi generación, desde que yo iba a la escuela primaria en Cuba, nos estaban grabando eso quizás en la parte de atrás del cerebro, y cuando ya cae el campo socialista en la Unión Soviética en el 91, yo era adolescente y ya me vuelvo muy crítico no solo de la sociedad cubana, sino de cualquier otra sociedad en el mundo, porque empiezas a buscar esos ideales de justicia social en cualquier parte y te vuelves una especie de inadaptado, que por eso todos los personajes que a mí me han interesado, tanto en la ficción como el documental, son inadaptados, personas que de alguna manera tienen una visión crítica de la sociedad y eso les impide de alguna manera participar y tomar una distancia para analizar la sociedad. Alcides es un hombre muy inusual, o sea, él incluso, yo recuerdo en una conversación que tuvimos que para él ni siquiera era posible acercarse a un editor, o sea, él se aleja. En el año 70 ya él se separa, cuando censuran su libro Nadie, se separa de la revolución. En un momento en los 80, junto con la perestroika, quizás él dice que pensó que podría solucionarse la revolución cubana, pero se apartó finalmente, y él vivía como un monje en un apartamento que era realmente un garaje, y lo material no era una prioridad para él. O sea, él incluso vender sus novelas le era imposible, acercarse a un editor para proponérselas porque eso no le interesaba. Entonces acumuló muchas páginas en ese escaparate. Yo diría que hay como 50.000 páginas de novelas que se fueron borrando porque los escribió con una máquina de escribir con tinta casera, y entonces al pasar los años se empezaba a borrar la tinta, y eso para mí fue realmente el símbolo, la metáfora más fuerte, lo que disparó realmente la narrativa del documental. Y yo creo que de alguna manera en el documental está hablando, porque él ya sabía que estaba enfermo cuando empezamos a grabar la entrevista, y de hecho a él no le gustaba dar entrevistas, él decía que eso era, él dejaba su vida privada para ponerlo en sus obras de ficción y en sus poemas, pero yo creo que aceptó precisamente porque sabía que era una especie de testamento, era como dejar una constancia, porque él sabía que no le iba a dar tiempo a transcribir todas esas páginas que se estaban borrando. Y entonces ese es el drama del documental realmente. Cease to trust him. La población cubana quería un cambio, pero no hacía nada. El artista piensa
Y a los políticos no les gusta el hombre que piensa. Entonces el gobierno se permite decir que, bueno, la disidencia son un grupito. El día que venga el cambio, verán entonces al pueblo completo. El diálogo fue increíble, o sea, se presentó mi libro Matar el Realismo, que es una compilación de ensayos desde el año 99 en orden cronológico hasta la fecha, y que también incluye crónicas, entrevistas que me han realizado otros autores, clases magistrales sobre mis películas, o sea que es un híbrido. Es un texto que también combina fotografías, galerías de fotos, de making, fotogramas de las películas. Y estaba pensado un poco como para estudiar, ver cómo uno va evolucionando. Realmente es un libro que no había planificado, pero cuando Nacho Rodríguez de la editorial Hurón Azul me propone el proyecto, digo, bueno, quizás quisiera esperar otros 20 años más para tener más libros y más novelas, pero a un regalo así no se le puede decir que no, y fue interesante confeccionar el libro a partir de materiales a veces tan disímiles, pero esa es la propia narrativa que yo utilizo en las películas de collage. Y también se relanzó mi primera novela, Mar Rojo, Mar Azul, también por Hurón Azul, y también se presentó. Y bueno, hablamos de cine también, pero básicamente el propósito era estos dos libros, ¿no? No es fácil. It's not easy. Today, the United States wants to be a partner in making the lives of ordinary Cubans more free, more prosperous, and promote our values through engagement. Esperábamos todo de la revolución, todo lo que no habíamos tenido antes. Yo la critico y quiero que esto pase y que termine, pero es la vieja novia de uno. Y a esa vieja novia se le sigue amando, ¿no? De algún modo. Sí, muchas veces la gente piensa que cuando uno trabaja la ciencia ficción o se aleja del realismo es por una especie de escapismo, pero no creo que se aplique a mí porque mi visión de esa otra realidad alternativa es bastante oscura, así que no creo que pudiera llamarse escapista, pero a mí me pasa también, y la literatura también creo que es un vehículo para poner el subconsciente en las páginas o en el caso del cine en la pantalla. Ese diálogo con los sueños, con el subconsciente es muy importante y por eso es que se aparta del territorio del realismo, porque a mí, a pesar de que trabajo mucho la ciencia ficción, quizás de ese género lo que menos me interesa es la parte científica. Es simplemente una excusa para irte a otra forma de la realidad que tiene otra forma de manifestarse, que no tiene que ver con una representación realista, ¿no? Entonces, en el documental me ha pasado, los dos últimos documentales que he hecho, que no he podido evitar tampoco esa representación irreal, porque al fin y al cabo el documental Nadie, siendo de un escritor y de un poeta, es un documental donde te brinda muchas oportunidades a través de sus increíbles anécdotas de crear una ficción y de entrar en ese fluir de su conciencia, y entonces por eso es que entran todos estos elementos de animación, de collage, y de ficción incluso dentro de su narración. No sé, ahí siento siempre una contradicción en establecer una representación realista. Hay un crítico cubano que decía que quizás el cine de género era más honesto porque cuando tú intentas reproducir la realidad y venderla como realismo, de todas maneras hay una representación. Pues en el momento que tienes dos actores tratando de emular algo que es realista, y que él decía que el cine de género era más honesto porque te estaba diciendo, bueno, no tienes que creerte esto, sabes de antemano que no es real, ¿no? Y entonces siempre he tenido me ha traído las dos únicas veces que he hecho documentales, esa tensión, ¿no? Explorar hasta qué punto esa tensión. Alcides es, por otro lado, una personalidad tan desbordante que es como un actor, como un monólogo, que está haciendo un monólogo de ficción en ese sentido, porque va pasando por todos estos estados de ánimo, y eso era algo también más cercano a la ficción, pero bueno, es la realidad también. Bueno, yo había comenzado a escribir antes de hacer cine porque la posibilidad de tener en los 90s una cámara de video en Cuba era bastante escasa. Mi padre viaja a Miami y mi tía le regala una cámara VHS que mis padres querían vender porque era en medio de la crisis del periodo especial, y yo empecé a jugar con ella y dije, esta es la manera ideal de expresarme, porque anteriormente yo había estado escribiendo cuentos en una máquina de escribir Remington de los años 50 y no tenía computadora, o sea, no podía escribir en la computadora, como tampoco pude editar, o sea, los primeros dos cortos que hice los tuve que filmar en orden cronológico porque no tenía una máquina de edición. Pero mi primera novela antecede a mi primer largometraje, o sea, Mar Rojo, Mar Azul la escribí en el 99, y
Y yo creo que si no hubiera llegado a esa cámara, hubiera seguido escribiendo, pues, muy posiblemente. Se hubiera definido ya completamente, me hubiera decantado por la escritura. No sé, quizás más adelante, no puedo predecirlo, pero me pasaba que para mí los sueños son muy importantes. Entonces a veces yo me estaba durmiendo o acabado de despertar o escribía algo antes de que se fuera el estado ese de vigilia. Y así básicamente se crea esa primera novela y la segunda también, que escribo en el 2005 y la concluyo en el 21. Lo que pasa es que dije, bueno, hacer cine, cuando ya me enredé haciendo cine, la primera no se publica hasta el 2013, ya me había puesto a hacer cine que requiere un esfuerzo físico mucho más grande y dije, bueno, voy a aprovechar y hacer cine porque en definitiva es una disciplina donde puedes combinar la literatura, el teatro, la pintura, la música, el sonido. Es una expresión mucho más completa y se requiere un esfuerzo físico más grande, así que voy a hacerlo mientras tenga fuerza y ya continuaré escribiendo más adelante, aunque tengo muchas ganas de seguir escribiendo, pero bueno, hay que decidir, no tienes tiempo para hacer todo, ¿no? Sí, he empezado a filmar una película de ficción que todavía no sé a dónde me va a llevar, pero o sea, es muy temprano para hablar de eso, pero cada vez me estoy yendo más hacia las narrativas abiertas, porque yo trato de hacer cine de la misma manera que el escritor escribe, que es con una libertad total, en el sentido de que se te ocurre una idea y la escribes. A veces yo estoy filmando y no respeto, digamos, la cronología tradicional, que es escribir el guión, después filmar y después editar. A veces estoy editando y se me ocurre una idea y vuelvo a escribir y salgo a filmar de nuevo. Y esto solo es posible gracias a que trabajamos completamente independientes, o sea, el equipo de filmación somos 2 personas y eso te permite una libertad mucho más cercana al escritor en ese sentido. O sea, lo que no tienes en presupuesto lo tienes que invertir en tiempo, pero te da una libertad que, digamos, con una infraestructura de producción tradicional cinematográfica donde tienes que filmar la película en 6 o 8 semanas no tienes. No hay palabras para hablar de esto.